Bueno, ya estamos de regreso aquí en otro nivel con Juan Carlos Esquivel. Hoy es viernes, julio 22 y conmigo se encuentra el general Miguel Aparicio, retirado de la Guardia Nacional venezolana. Vale la pena recalcar que es la Guardia Nacional venezolana, nada de la Guardia Nacional bolivariana, nada que ver. En la primera parte del programa hablaste de que había una persona que el Che mismo le dijo, vamos a minar a todos los países con dólares para acabar con la economía estadounidense. Y Fidel le dijo, no, nosotros lo vamos a hacer con el polvo blanco. El polvo blanco se refiere a la cocaína. Háblame del Cuartel de los Soles en Venezuela, siendo tú general. Sí. Yo sé que probablemente te estoy tocando un tema muy delicado, siendo tú un ex general. No, bueno, entonces no vas a perder nunca tu generalato, pero un general que ya no está en servicio. Estoy retirado y los generales siempre serán de por vida. ¿Sí? Igual que nunca vas a perder tu... Y bueno, y gracias por tocarme ese tema, Juan Carlos. Yo tuve la suerte y el honor de ser jefe del Comando Regional 7 de la Guardia Nacional de Venezuela, que tenía bajo control los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta. Un general para 4 estados. Wow. Ahorita hay un general en cada municipio y cada estado tiene como 5 o 10 municipios. Te podrás imaginar cómo está minado los estados de generales. Sí. Creo que hay más generales que guardias. Y no hay cama para tanta gente. Sí, para tanta gente. Yo era solo el general comandante de los 4 estados y tenía excelentes relaciones con todos los gobernadores. Y el oriente del país siempre se caracteriza en Venezuela porque era el camino normal para la salida de la droga hacia Europa y hacia los Estados Unidos, por razones obvias, por los puertos y todo lo demás. De acuerdo con lo que yo he leído y he estudiado y todo, justamente cuando la crisis petrolera en Venezuela, ya Hugo Chávez estaba en el poder, los precios bajaron muchísimo y el petróleo estaba en sobre $7-8 el barril. Sí. Chávez se vio limitado y indudablemente el asesor que tenía Hugo Chávez, Fidel Castro, le recomienda de que empiece a negociar con las FARC y con el ELN, que eran los productores de la droga en Colombia, y buscando la salida, y de Bolivia también en esa oportunidad, y que ahí era donde estaba verdaderamente la forma de dinero, y que hiciera negocio con ellos, que le produjeran, y eso le daba una ganancia relativa. Esto contado por oficiales mismos que estaban en el área. Nosotros fuimos muy duros en ese sentido cuando estábamos activos, y luego, viendo Chávez que quizás el negocio era súper rentable y que el petróleo no le daba para eso, presumo se asoció con esta gente y comenzó a manejarse la droga de una manera y bajo el control de los militares. Cumpliéndose el sueño de Fidelito. Y empezó justamente a darle a los militares la organización y es donde salieron varios personajes que inclusive hay uno detenido todavía en Venezuela que era el que conoce bien la historia, un señor creo que se llama Walid Maclén. Maclén, sí, que era dueño de Puerto Cabello. Relaciones, dueño del puerto, de todo lo demás. Y comienzan las organizaciones y se forma el Cartel de los Soles, en el cual el responsable número 1 le dieron esa responsabilidad. Eso lo manejaba Chávez directo, pero Chávez tuvo que descargar para cumplir otras actividades y se lo entregó a Diosdado Cabello y al otro señor que era Eliezer Otaiza. Eso es lo que manejaban la parte estructural. Por fin trajeron a uno de los personajes de ese grupo para acá extraído. Leí algo de eso recientemente. No sé, creo que pero está en España todavía, creo que el pollo Carvajal, no sé si todavía lo han traído. Pero así era que se manejaba y eso le daba mucho dividendo. Y hoy en día, pues vieron que el negocio era tan lucrativo que la ruptura entre el Che Guevara y Fidel Castro era que Che era el ministro de Economía de la Revolución. Siendo extranjero y siendo médico. Claro. Pero él manejaba mucho la parte económica. Oye, siendo médico y un asesino creo que no era compatible las dos pero profesiones. Le daba para eso sí. Y entonces es cuando ellos rompen y entonces empieza el Che a trabajar en otros lados, en otras latitudes, se va para el África, regresa y cuando se va para Bolivia, bueno, y lo demás el cuento está en el libro, así que si lo quieren ver también, esa historia interesante. En el libro, sí. Ramiro Valdés. Ramiro Valdés no era de los favoritos de Fidel Castro. Mira.
Pero era una persona que le debía muchísimos favores a Raúl Castro y era prácticamente el lugarteniente y la mano derecha de Raúl Castro. Ramiro Valdés fue muy amigo de Daniel Motola también, montaban guardia y eran grandes amigos. Era un campesino y era un luchador, un hombre que tenía... Estos no fueron militares de carrera. No, ninguno fueron de ellos. Puestos a dedo fueron creciendo dentro de esa revolución. Eran guerrilleros y se fueron haciendo dentro de su formación. Luego, después, con el tiempo, los mandaron a Rusia, tuvieron un tipo de formación militar y fueron ascendiendo dentro del grado. Porque el grado de comandante no es un grado militar. Claro. Comandante puede ser un cabo, comandante de un puesto, comandante de un pelotón. El grado de comandante, entonces Fidel lo instituyó como un grado tipo militar, pero los grados militares son tenientes, capitanes, sargentos, cabos, mayores, generales, almirantes. Simplemente comandante es porque comanda, no porque es un grado dado por ninguna parte. Y cometió este señor, igual que Chávez. Chávez, uno de los complejos más grandes que tuvo en su vida fue que no llegó a general. General de los nuestros, no de los de ahorita, general de los nuestros, y que recibiera la réplica de la espada del Libertador. No, llegó a teniente y Maduro lo ascendió a capitán. Creo que es capitán ahorita, ascendido ahí en el grupo. Él lo retiraron de teniente, pero no necesita ser capitán ni más nada porque tiene muchísimo dinero y una libertad condicionada. El general Ochoa, otro personaje dentro de la Revolución Cubana. Sí. Eso, por ejemplo, de cuando yo recuerdo, hablando del polvo blanco. A ese le zamparon la responsabilidad de lo que pasaba como filtro. Sí. Él estuvo en Angola y fue un verdadero luchador. Según nuestro estudio, nuestras investigaciones, ahí lo sembraron. ¿Por qué lo siembran? Porque iba a convertirse en un enemigo, iba a ser una sombra fuerte desde el punto de vista del estamento militar cubano, que tenía mucho liderazgo, para Fidel. Y la manera más sencilla de neutralizarlo era sembrándolo. Imagínate tú. Y ahí está, pues. Volviéndonos un poco más hacia los 59, 57, de los años 50. ¿Quién le dio la facultad a Fidel Castro para hacerse de un poder único en Cuba? ¿Quién se la dio a él? ¿Te lo contó Daniel? No, Daniel me dice, y Daniel me cuenta, y en su libro lo dice, todavía nos preguntamos quién. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que te leí, lo que dijo, sí. Lo que quería él era sacar a Batista, convocar a elecciones, abrir el camino hacia la democracia, porque Cuba no había tenido gobiernos democráticos, pero resulta que los planes internos que tenía Fidel lo llevó a esclavizar a los cubanos. Le partió las rodillas a todos los cubanos, les dio unas muletas y les metió libretas de racionamiento, les racionó toda la vida y los convirtió en esclavos. Que es parecido al CLAP que está en Venezuela. Sí, comparando, igualito. Tú sabes, una cosa. Más o menos igualito. Nosotros no tenemos libreta, pero le dan la caja a la gente humilde, los engañan con comidas podridas que llevan de México y de otros lugares. Sí, ¿y quiénes son los que importan eso? Muchos asoleados son los que traen esas cosas. Impresionante. Sí, impresionante. Se está perdiendo. Ojalá que despierten los pueblos. Es verdad, pero tú sabes qué pasa, que yo sí creo y tengo fe y que las nuevas generaciones, mira Cuba, un 11 de julio, sí. Después de 60 años que salga a la calle. Aunque me lo dijo una persona en esta misma semana, Carlos Garín, que es candidato al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 28, que sirve aquí el sur de Miami, me dijo, Cuba nunca ha dejado de estar en la calle. Lo que pasa es que en Cuba no hay internet. Y en Cuba nadie, la prensa no va a publicar eso, el nuevo grama o el grama, de decir que los cubanos siempre han estado en la calle. Pero el cubano, porque él era maestro en Cuba, él era maestro universitario, él dice que en el interior de Cuba, no en La Habana, que es donde se concentra más que todo el poder, en los campos, en el verdadero campo, hay mucho descontento con la revolución. Y por muchos años la gente ha estado en la calle, que han llegado al momento
de perderle respeto a eso y salieron a la calle. Mira, hay más de 1000 personas presos, 1000 jóvenes presos en Cuba en estos momentos y el mundo ciego. Le da espaldas totalmente a la realidad. ¿Por qué? Tú como general, ¿ok? ¿Cómo es posible que en un país a 90 millas de la potencia más grande, esa gente todavía esté ahí? Con un botón se acaba aquello. Sí, yo pienso que nos hace falta Guáramo. Nos hace falta Guáramo, nos falta organización, misión, misionar a la gente para que cada quien cumpla su tarea y que cesen las ambiciones. Y cero egocentrismo. Sí, las ambiciones. Los yoyos. Que cesen las ambiciones para que cada quien cumpla su tarea. Un reloj, por ejemplo, las manecillas de un reloj, el reloj que tú tienes, por ejemplo, las manecillas no pueden darle cuerda. No. Las manecillas están... para unir. No, las manecillas están para marcar el tiempo, para marcar las horas, los minutos y los segundos. El sistema que está interno dentro del reloj, cada quien cumple su tarea, porque si no, el reloj no daría la hora. Es como el cuerpo humano. Todo, el cuerpo humano. Es decir, un carro. No puedes ponerle al motor a que esté echando gasolina cuando lo tiene que echar otra persona. Exacto. Entonces, eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Dejar que se ubique cada uno en su función. Dejar, sí, las ambiciones personales y que cada quien cumpla con su tarea. Y el que no sirve, desgraciadamente, mira, vamos a reemplazarlo y fijarnos tareas, fijarnos metas y objetivos. Es decir, en cuánto tiempo Cuba debe ser libre. Mira, este mismo modelo que tú estás hablando está pasando en todos los países que se están volviendo comunistas y socialistas. Por ejemplo, en Venezuela, la oposición tiene el mismo problema, que es el yoísmo, el figurado, el que quieres llegar. Imagínate tú una Cuba de elecciones. ¿A quién ponen? Porque todos los cubanos afuera pretenden o han llegar dicho llegar a ser presidente. Entonces, eso, el mismo sistema los ha llevado a exportar ese mismo sistema. En Venezuela tenemos una oposición completamente estática. Totalmente. ¿Cómo es que le dicen? Que desacreditada. Que nadie cree ya. No, y el problema es que todos quieren figurar y, como decía un almirante amigo mío, no pueden abrir la nevera porque empiezan a dar declaraciones creyendo que es las cámaras de televisión que los están entrevistando. Sí, así es la realidad. Es increíble, vale. Sí, ha dado en el clavo. Ese es el problema que tenemos. Nadie cede, todo el mundo quiere llevar la batuta y resulta de que hay que ceder. Como en la familia, como estamos hablando. Claro. Yo tuve mi tiempo como padre. Hoy en día tengo 3 hijas, 3 yernos y 8 nietos. Y ahora te toca ser abuelo. Y me siento feliz siendo abuelo porque estoy cumpliendo otro papel, otro rol. Sí. ¿Cómo se quieren los nietos? ¿Cómo se quieren los nietos? No. Y por eso es que yo quiero que todos los niños del mundo no sean pioneros cubanos, sino de que el señor Miguel Díaz-Canel, ahora que pudiera el señor Miguel Díaz-Canel traer a sus nietos, a sus hijos, aquí a Disney World, que nosotros lo invitaríamos a que compartiera. Wow. Eso se lo dices a un cubano que le mataron o tiene un hijo preso, o tienen... y es delicada la cosa, es muy bueno. ¿Qué puede hacer los cubanos o esos pueblos oprimidos? Pero hablando del libro, porque en el libro tiene que haber una receta de salida. Para el arroz con mango, como decía mi papá. ¿Qué puede hacer el cubano para salir de esto? Que se está acabando, porque obviamente, a no ser, mira, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es así. Y dijiste algo claro. El cuerpo humano es como todo. Todos tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. El dedo chiquito es el que produce el balance en el cuerpo humano, siendo el mínimo. Entonces no es que el dedo gordo que pega más duro, no. Cada miembro del cuerpo humano tiene un propósito. ¿Ok? Y cada uno debe dedicarse a ese propósito. Dentro del libro tú debes de explicar cómo se sale de este problema. No, dentro del libro... No, pero como tu experiencia sí. Sí, con mi experiencia sí que es diferente, porque el libro recuerda que es historia. Historia de cómo fue Fidel en la sierra. Pero es que de las historias se aprende cómo salir de eso. Sí, claro. Indudablemente que lo fundamental, ya en cursos de estrategia, se aprende de 3 cosas fundamentales. Okay. Políticas,
estrategias y tácticas. Políticas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos liberar a Cuba, necesitamos liberar a Venezuela, necesitamos liberar a la América Latina, necesitamos liberar a Nicaragua. Viene política, vienen las estrategias. ¿Cómo hacerlo? Es donde todo el mundo tiene que ceder y entonces convertirnos en entes multiplicadores de trabajo, organizarnos y que cada quien cumpla con su tarea a través de un Estado Mayor planificador que planifique y un Estado Mayor ejecutor, que es el que va a ejecutar todas las actividades, como en el arte de la guerra. Claro. Eso lo hacía Alejandro Magno, lo han hecho todos los grandes estrategas del mundo. Y finalmente la táctica, ¿quién lo va a hacer? Porque si no tiene la capacidad para hacerlo, vamos a un fracaso. Y la participación. Sí, indudablemente. Y tenemos experiencia, nosotros, una experiencia aquí en los mismos Estados Unidos, cuando se hizo la planificación de la liberación de los rehenes en la embajada de Irán, fue un fracaso táctico desde todo punto de vista. ¿Tú recuerdas en el gobierno de Carter? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Horrible. Indudablemente tienes otro caso ahorita latente, o sea, vivo, el caso de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Falta de tácticas. Ese señor carnicero, como lo fue el carnicero de Kampala, Idi Amin, que no hay diferencia entre él. Este es peor todavía, Vladimir Putin. Sí. ¿Cómo llevó al pueblo ruso a esa masacre y al pueblo ucraniano, hermanos pueblos, hablan casi el mismo idioma, bajo esa naturaleza, todo por egoísmo y por ambición? Entonces tenemos que dejar las ambiciones y que cada quien cumpla con su tarea. Y eso sí, se organizan y cada quien cumpla tu trabajo. Y yo te aseguro que si se fijan metas y objetivos, Cuba será libre y indudablemente el resto de América Latina y el mundo, y podremos estar disfrutando de democracia y libertad. Quien te oye hablar, obviamente, en la situación actual que estamos viviendo en Latinoamérica, Colombia, hace poco, aunque bueno, hay que ver los toros desde la barrera, tratar de ver cómo se desenlaza esto, pero bueno, es marrón, es pastoso, huele mal, ya tú sabes lo que es, más nada. Eso lo decía mi papá. Yo te digo, como venezolano, como latinoamericano, yo, aunque el que no se involucra no debe quejarse, ¿ok? En los Estados Unidos, ¿cómo tú ves obviamente esto va a ser muy difícil que llegue a ser un país, mucho menos como Cuba, o que vivamos un socialismo. ¿Cómo ves la política interna para ayudar a un pueblo como Cuba o para un pueblo como Venezuela? ¿Será que son estáticos porque no ven un liderazgo en Latinoamérica que tú dirías, a este señor hay que apoyarlo? Sobre todo el último que, bueno, trataron de ayudar y ¿cómo quedó? Sí, indudablemente que yo creo que hacia la parte, aquí en los Estados Unidos existen grandes organizaciones, están Junta Patriótica Cubana. Sí. Yo lo que digo es que tienen que ponerse a trabajar y hacer planes verdaderamente y como te digo, trazarse objetivos para cumplirlos. Indudablemente que la tarea de la liberación de Cuba no es de los Estados Unidos. Claro que no. No, cada pueblo. Cada pueblo tiene que los venezolanos somos los que tenemos que no podemos nosotros achacarles que los demás me vengan a hacer las cosas y los demás tranquilos viendo los toros desde la barrera. No, los responsables los responsables de cada una de nuestras actividades y de nuestro futuro, Julio, somos nosotros mismos. Hay una cosa de Amazon, ¿ok? Ahí lo tienes. El libro, Miguel Aparicio, Fidel Castro, el farsante. Está disponible en Amazon. En Amazon.com. ¿Okay? En Amazon.com. Señores, esto mide, ponme un momentico y después lo vuelves a poner ahí. Este libro pesa y mide 2 pulgadas de ancho. Aquí hay papel y hay contenido. Aquí está la historia del farsante, como le diría mi papá o como le dice el general. Este libro lo tiene que comprar todo el mundo para verdaderamente conocer el monstruo por dentro. ¿Sí? ¿Dirías tú? Sí, así es. Así mismo es. Y está en Amazon, vuelve a ponerlo de Amazon. Está en Amazon por $27.50. Usted puede entrar a Amazon y pone Miguel Aparicio, Fidel Castro, el farsante. ¿Habrán otros libros como este? Lo dudo. Porque no hablan del fenómeno, de la historia verdadera de quién era Fidel Castro. Y es una historia verdadera contada por una persona que convivió con él
todo el tiempo y es su historia. Y el gran respeto y el gran cariño y en la memoria de Daniel, de verdad que ojalá que los cubanos logren libertar a Cuba para gracia de Daniel, mi amigo, y de nosotros todos, porque me gustaría conocer Cuba. Qué bien, a mí también. Y sobre todo visitar, tengo entendido, me han dicho oficiales generales venezolanos que los han llevado. Hay 3 ciudades subterráneas construidas por cubanos, por sangre cubana y por los rusos, donde están los arsenales de armas. Son ciudades a 30 metros de profundidad. ¿Y tú te crees que los gringos no saben eso? Claro que lo saben. No creo que lo sepan. No. No creo que lo sepan. Según me dijo un oficial, un general venezolano, las maneras para llegar están muy disimuladas las ciudades. Wow. Van a ser visitadas pronto cuando tengamos Cuba libre. Una Cuba libre. Cuba libre y vayan los turistas como sucedió en Vietnam para que conozcan esas fortalezas subterráneas que tienen enterrado todas las armas, los vehículos de guerra montados sobre ladrillos y eso para que no se dañen los cauchos, porque nunca se utilizaron, esperando la invasión de los Estados Unidos que nunca llegó. Mi general, en 3 minutos que nos quedan más o menos de programa, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo puedes inspirar a la gente que vea el libro? Los micrófonos son tuyos. Yo voy a comprar el libro apenas termine este programa. Te recomiendo que haya una persona que esto lo haga audio, porque hay gente vaga que no le gusta leer y obviamente será en varios tomos, pero el audiobook hecho por Amazon también lo existe. Y de verdad que yo lo poco que pude haber leído, te puedo decir que es un libro que solamente con lo que va a decir, con lo que se refiere, estás hablando de una historia de alguien que cambió el destino de un país y todavía está preso. Sí. El país, te estoy hablando. Adelante. Con relación a eso, mucha gente me ha hablado sobre el audiolibro, pero por recomendación de los mismos cubanos me dicen no ellos quieren el libro en físico, tenerlo en su mano, al extremo de que todos los libros que yo compré los vendí tan rápidamente a amigos, a cubanos, a todos, que tuve que pedir uno prestado y dedicado a una amiga que me lo prestó para traerlo al programa, porque no tengo, y tuve que solicitar nuevamente copias a Amazon para poderlos hacer llegar, regalarlos y dárselos a algunos amigos de este libro, que yo los recomiendo que lo compren porque está la historia, sobre todo para que se la enseñen a los hijos y nunca más tengamos personajes en la humanidad como Fidel Castro o como su hermano, el príncipe heredero Raúl Castro. El príncipe heredero le decían sí, así, yo lo que el príncipe heredero en el reino. El príncipe heredero. Sí, el príncipe heredero en el reino de Castrolandia, el campo de concentración más grande que ha conocido la humanidad en toda su historia. Es un campo de concentración, porque nadie puede salir de Cuba. Nadie. American Airlines aumentó los vuelos a Cuba para otras ciudades, para nuestro país, Venezuela. Hay que ir a través de un tercer país. Hay algo que no me cuadra ahí. ¿Me puedes explicar algo? ¿Cómo? Es terrible, sí. Nosotros hoy en día, y justamente que tenemos familiares, tenemos amigos, queremos volver a la patria, de vez en cuando visitarla, nos extraña que tengamos... Ir a Venezuela es una odisea. Es una odisea, sí. No, hay una canción que te estoy mandando por ahí para que la busques y quiero terminar el programa. Porque tal como lo dice mi general, la libertad de Cuba ya viene llegando. Mi padre estuvo en una cama agonizando los últimos días de su vida. Y un 11 de julio, un sobrino le dijo, tío, el pueblo de Cuba está en la calle. Y mi papá estaba ya casi listo. Se sonrió y le salió una lágrima. Hay gente que sufre su país. Hay gente que no resiste esto. Hay gente que debe leer ese libro para conocer los monstruos verdaderamente. Un Hugo Chávez, que tengo entendido que la Marisabel vive aquí en Miami. ¿Tú puedes creer eso? No, es insólito. Creo que está en París, en Francia. ¿Sí? Sí, pero ella la ven aquí a Carratico, en el International Mall, haciéndose las uñas.
Increíble. Es una cosa que es nuestro insólito universo. ¿Cómo se burlan de eso? Y hablando de política local, ¿estás de acuerdo con largo periodo de tiempo una persona en el poder? No. Para nada. Lo dijo Simón Bolívar. Lo dijo Simón Bolívar. Un hombre huye de aquel país donde solo uno tenga todos los poderes por largo tiempo. Porque él se acostumbra a mandar y los demás se acostumbran a obedecerle. Willy Chirino. Never mind. Ok. It's called, ya viene llegando. From Willy Chirino. Ok, never mind. Don't worry about it. No lo planeé, pero me tocó y yo quería terminar el programa. Te agradezco que hayas venido. Estos micrófonos son tuyos. Muchas gracias, el estudio donde hacemos los podcasts, te lo pongo a tu orden para que grabes cápsulas y promuevas tu libro, porque ese libro lo debes leer. Y si no, ponerlo como texto escolar, porque déjame decirte que aquí en Miami habemos muchos hijos de cubanos, muchos cubanos. Yo me quito el sombrero, tú siendo venezolano, que hayas tomado el tiempo de haber conocido un cubano que convivió ese monstruo con ese monstruo y tú te hayas dedicado a escribir una obra, porque es una obra de arte, una obra maestra. Muchas gracias. ¿Ok? Donde explicas al detalle con fotos y todo por qué el señor es un farsante. Sí. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Normalmente este tipo de programa no es el que hago, pero ameritó traer al general Miguel Aparicio, el cual empieza una amistad, la tuvo con mi padre, y yo te agradezco, mi general, que hayas venido. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y yo sé que este programa lo va a ver mucha gente que me sigue y sigue a la radio. Esto es parte de la comunidad, informar a nuestra comunidad qué es lo que pasa en un fenómeno como esto, porque esto es el resultado de cómo hoy un pueblo está oprimido. Hay millones de cosas que se pudieran hablar. Se me acabó el tiempo y les doy las gracias. Nos vemos el día lunes, que tengo un invitado informativo de lo que pasó esta semana con nuestra ciudad de Doral y la basura, el incinerador de basura que se queda en el Doral. Hemos peleado, pero no hemos perdido la guerra. Hasta luego y nos vemos el día lunes.